la multa. Bueno, en el transcurso de la semana también se instaló un tema muy polémico y que viene a consecuencia de reiterados casos de violaciones. Más que nada las víctimas son niñas y niños y los casos se dan en diferentes puntos del país. Y a consecuencia de esta se plantea un proyecto de ley que ya estaba en diputados, pero se apura su tratamiento para esta semana que viene. Este proyecto de ley que busca la castración química de quienes son encontrados responsables de violación, que actualmente tiene una pena muy leve, según lo que pudimos ver en los diferentes juicios orales que se dieron por este tipo de casos. Con Jesús vamos a desarrollar este tema desde otra óptica. Jesús, buenos días, ¿cómo está usted? Jesús. Sí, también dar un dato, Luis, antes de presentarle a nuestra invitada. Sí. Cada día, 4 niñas sufren abuso sexual. Y estamos hablando que esto ocurre en el entorno familiar más que nada. Y para nosotras las madres, hablar y escuchar que existe un proyecto de castración química para los casos de abuso sexual, para los condenados de abuso sexual, de repente es como que, no sé, esto puede cambiar o no, ¿verdad? Pero bueno, le tenemos ya la forense, ya psicóloga forense, Alma María Segovia Ramírez. Bienvenida, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, este es un tema bastante delicado y debatido en varios países, ¿verdad? Sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos un índice elevado de abuso sexual. Nosotros en Paraguay tenemos cada día, como ya dijo Jesús, casos alarmantes, sí. Y la mayoría, según un estudio empírico que yo hice, la mayoría fueron realizados por familiares, papá, padrastro, tío, etc. Entonces es grave, gravísimo en nuestros casos, pero ¿qué pasa? Con la castración química vamos a dar una solución, como yo le llamo, paliativa, pero no puede ser aplicada a todos los casos. Hay que tener en cuenta muchísimos factores porque en sí el abuso sexual tiene causas multifactoriales y hay que analizar caso por caso también. Hay que conocer muy bien. Y es reversible, no es como la gente piensa, es que parece un boom así, castración química, qué bueno, qué gusto. Ahora, a partir de ahora va a ser un castigo más para estas personas y estas personas no van a volver a cometer el hecho. Eso es mentira. O sea, estamos mintiendo para empezar a la población porque todos como padres, yo también soy mamá, me asusto y me preocupo porque va a ir a la escuela, va a estar en la casa o quién meto a mi casa. O sea, hay tantas interrogantes al respecto, pero la castración no es una solución. Podría ser una alternativa de solución, pero no una solución porque es reversible. Es una inyección intramuscular, hablamos de castración química. No quirúrgica. Sí, sí, sí. O sea, no le vamos a cortar los testículos, que sería lo que se hacía anteriormente. O sea, históricamente se hacía eso. Y es lo que de repente nos da ganas de hacer, ¿verdad? Cuando tenemos un caso de abuso. Pensamos cuando ocurre este tipo de eso cosas. Es lo que queremos hacer. Pero la castración química es otra cosa. O sea, es una inyección intramuscular que tiene un efecto aproximado de 3 meses. Algunos dicen de 6 meses. Son varios fármacos, varias drogas. Una de ellas, que es bastante costosa, es la Depo-Provera, que es la que se utiliza, ¿verdad? Más. ¿Qué hace? Tiene también sus efectos secundarios y depende, eso asusta también a la persona condenada por abuso, que debe someterse y debe decir, sí, yo quiero, voy a someterme en caso que nuestra legislación diga que va a ser voluntaria. Ahora, en caso de que sea obligatoria también, pero ¿quién controla si es obligatoria? No tenemos cadena perpetua. Esa persona puede ser condenada a 3 años, que es el tipo base penal, que es de 3 años multa, ¿verdad? Puede ser condenada a 3 años y luego sale y ¿qué pasa? No tenemos seguimiento y aparte el nuevo Código de Ejecución Penal dice que luego pasado una persona condenada a 3 años, pasa nuevamente otros 3 años de su condena y se le borra el antecedente. No hay registro. O sea, tenemos muchos problemas a nivel legal y también en el lado terapéutico, le digo yo, porque no hay un antes, un durante y un después. Decía que la duración es de 3 a 6 meses. Generalmente yo estuve investigando un poco con mis colegas del exterior y dónde se aplica, ¿verdad? Y ellos me decían que depende de la droga que utilizan, no te puedo hablar mucho de eso porque no es mi área, pero generalmente es de 3 o 6 meses de duración. Me imagino que según la droga que utilizan, voy a estar diciendo cualquier cosa porque no conozco mucho de eso, pero es breve, o sea, es reversible y necesita control.
control, capacitación, seguimiento. En muchos países fue otra vez sacada esta cuestión de la castración por el hecho de que no hay un control o no están capacitadas las personas que están al frente de estos proyectos. En Cataluña, que se implementó en el 2009 y fue voluntario para el reo, estuvieron casi 3 años tratando de implementarla y no pudieron. Una sola persona se ofreció y luego se fue para atrás por los efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Posibles ataques cardíacos, le crecen los senos, tienen también problemas depresivos, o sea, un montón de problemas que pueden ir apareciendo por el efecto mismo de la droga en el organismo. No, alteraciones físicas no hay, como cortarle el testículo, como ya dije, ¿verdad? Claro. Pero sí algunos efectos secundarios. En el caso de que se apruebe, ponle X que se apruebe esto en el Congreso, y es obligatorio, ¿crees que en Paraguay se puede dar este proceso que se puede dar? No sé, yo veo como algo muy lejano, así, Alma. Y no sé, tendría que haber todo un cambio de unas políticas públicas bien firmes, cambios del paradigma en serio, porque tenemos lindas leyes. No se cumple, yo te digo, porque trabajé 10 años con condenados, conozco la cárcel hasta el fondo, he llegado a comer con los internos para poder hacer mi evaluación allá adentro en su celda. Entonces vemos que el artículo de la Constitución Nacional, el artículo 20, no se cumple, no hay rehabilitación. Después tenemos un lindo código de ejecución penal, muy lindo también, pero tampoco se cumple. Hasta ahora no tenemos equipos técnicos criminológicos dentro de las cárceles, por eso ya dije la vez pasada en otro programa, si es que hay que me digan, entonces voy a aplaudir, ¿verdad? Pero que yo sepa no hay y tampoco se hace la clasificación por delito. Claro. El que robó una gallina está con el que descuartizó una familia. Y yo te digo porque lo he visto, estuve con esa persona que descuartizó la familia y estuve con el que robó la gallina. Entonces ahí te das cuenta de que ellos están todos juntos, comiendo, tomando tereré, etc. ¿Y cómo va a salir el que robó la gallina? Va a salir como para ir a descuartizar también, hablando y exagerando un poco. También es importante determinar que si nuestra justicia está preparada para llegar a este extremo. Conocemos casos de gente que está en prisión sin ser culpables. O sea, es un proceso importante que debemos evaluar antes de llegar a este extremo. Porque podemos condenar a gente inocente y gente inocente puede llegar al punto de la castración química sin ser culpables del delito Totalmente. que se les acusa. Yo tuve casos. Y hay un montón de casos. ¿Usted conoce? Tuve casos de personas condenadas que luego se prueba, de alguna forma se llega a saber la verdad y nunca cometieron el hecho. Ellos pasaron 3, 15 años en la cárcel. Tuve casos de esos que uno revisa los antecedentes y sin ser abogado te das cuenta que hubo errores en el procedimiento. Pero ¿qué vas a hacer? Ya entró, ya está, ya... es fácil entrar, yo siempre le digo a ellos, es difícil salir. O sea, uno puede entrar fácilmente a la cárcel por cualquier cosa, pero para salir es muy difícil. Y también tropezamos con la prisión preventiva. O sea, cualquier cosita adentro, cualquier cosita adentro. Entonces la cárcel está súper poblada. ¿Cuántos tenemos en Tacumbú solamente? 4.000 internos. Y de los cuales 800 están condenados. ¿Y el resto? ¿Y cuál es su recomendación en torno a este caso? Esta semana en Diputados se está apurando el tratamiento de este proyecto de ley. ¿Cuál es su recomendación? Si a usted la llaman y le consultan, ¿qué recomendaría? Acá primero hay que trabajar en una mesa totalmente multidisciplinaria y analizar muchísimos puntos, desde toda la reforma que se tiene que hacer dentro de la cárcel, porque se tiene que trabajar con condenados, si no faltamos a la presunción de inocencia, ¿verdad? Un principio constitucional. Tenemos que trabajar adentro, se tiene que hacer toda una reforma en la cárcel y preparar y capacitar, porque tenemos que saber qué es primero la castración química, a quiénes se le va a aplicar. La evaluación, tanto psicológica como psiquiátrica, es fundamental, no se hace. No se hace. Hay gente que está adentro ahí no sé cuántos años y cuando solicita su libertad condicional, recién ahí se le evalúa. Y el resto, y el antes, como digo, y el después sí que es nuestra materia totalmente, estamos aplazados en el después. No tenemos un tratamiento o un seguimiento postpenitenciario, no existe. Ellos mismos deben encargarse
de reinsertarse en la sociedad. tratar de reinsertarse a la Podemos sociedad, estar que es una muy semana difícil. contándote todas las historias de esa gente que trata de reinsertarse. Es fatal escucharles y saber que de repente en sus casas llegan y ya no está su pieza, no está su cama, ya fueron ocupados, no tienen dónde estar. Tenemos gente de que prefiere volver a la cárcel que voy a hacer mi casa. Te dije, me Y voy nomás para allá. no tiene en qué trabajar, Sobre Las todo. puertas no tiene cerradas. cómo sobrevivir. Porque nos gusta el castigo y está bien, por un lado queremos, si a mí me roban voy a querer que se le castigue, pero no es esa la solución. Ellos salen y se suben contigo en el mismo colectivo, le encontrás en el mercado, yo suelo decir, licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí en el mercado, ¿verdad? O en el mismo colectivo me encontré con ellos. Gracias a Dios nunca me pasó nada, ¿verdad? Porque salen también resentidos Claro. muchas veces y eso por un sistema totalmente fallado. Muy amable en compartir unos minutos con nosotros. Les agradezco. Muchas gracias, Bueno, psicóloga. ahora vamos, Jesús.